Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 a 7. Jesús llamó a sus 12 apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminaba el capítulo 9 de San Mateo diciéndonos que Jesús sintió compasión, dolor de sus entrañas, porque se encontraba tanta gente con enfermedades, con necesidades, con dolores, con ruegos, y Él los curaba. Ciertamente necesita de alguien que le ayude. Y por eso el capítulo 10, versículos 1 a 7, que nos corresponde leer hoy, día miércoles 8 de julio, segundo día de la novena en honor a Nuestra Señora del Carmen, ayer el primer día, 7 de julio. Hoy se nos presenta esa comunidad apostólica. Dice que Jesús, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias, llamó a 12 y les dio el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia y de expulsar toda clase de espíritus malignos, de espíritus impuros. Y lo primero es que en San Mateo Jesús aparece como aquel maestro, como aquel que lleva a plenitud todo lo que había anunciado la ley. En Jesús, que es Dios con nosotros, se cumple perfectamente toda la ley, todo el Antiguo Testamento, y por eso entonces ese anuncio del reino. El reino está cerca. ¿Quién es el reino que está cerca? Jesús mismo. Él, Dios con nosotros. Jesús, que es Dios hecho hombre y a la vez un hombre que es Dios, se nos manifiesta como aquel que se acerca, que se interesa por el ser humano. Y es muy diciente cómo Él elige a todos, no eran los mejores. Nos narra el Evangelio que a Simón Pedro, que después lo va a negar, a Judas, que después lo va a vender por unas pocas monedas, y también a uno de ellos que cobraba impuestos para Roma. En ese momento, para un judío era una afrenta que uno de su misma raza y de su mismo pueblo se pusiera de parte del imperio dominante y cobrara impuestos, además grandes impuestos, abusivos impuestos al pueblo de Israel dominado por el imperio romano. Sin embargo, Jesús llama a todos, a los que son muy de buena fama en medio del pueblo, a los que no lo son tanto y a los que no tienen para nada buena fama. Y con esto nos dice el Señor que Él nos elige a ti, a mí y a todos, que Él tiene en sí mismo la capacidad de llamarnos no porque seamos buenos, sino para hacernos buenos. El gran anuncio es:
Vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, sanen toda clase de dolencias y expulsen a los espíritus malignos. También tú y yo, por el bautismo, hemos sido llamados como padre de familia, como madre de familia, en tu profesión. No necesitamos ser todos sacerdotes, religiosos o religiosas, no. Por el bautismo, el Señor nos consagró como criaturas de amor, y en el amor no cabe el mal. Y cada que en el hogar, en la familia, en el trabajo, en donde quiera que vayamos, seamos esos hombres y mujeres que apostamos por el bien y quitamos de nosotros toda realidad del mal, ahí estamos cumpliendo el mandato de Jesús, de ir para que su salvación, su reinado, su liberación, su sanación llegue a todos, porque nos ha dado el Señor ese poder de curar toda dolencia y de expulsar todo espíritu del mal. Y no son cosas traídas de no sé dónde, es simplemente cada día amando, dando lo mejor, cultivando lo mejor, que podemos ir haciendo del hogar, de la familia, del pequeño entorno, un lugar distinto a lo comúnmente dado, para que poco a poco esa semilla del reino del Señor siga creciendo. Parroquia Santa Teresita, Quito.